La filosofía no surge como una disciplina pensada categóricamente para ser desarrollada en cada uno de los aspectos, ni tampoco por una casualidad fortuita. Varios elementos, como la mitología, el pensamiento que se comienza a instalar y una curiosidad por explicar las cosas de otra manera, sirven de génesis para que nazca la nueva filosofía, para que nazca otra manera de explicar el mundo. Soy Jorge León Correa. Bienvenidos a Bildung. Lo primero que nos preguntamos entonces es si la filosofía en realidad es el paso de lo mítico a lo racional. La filosofía constituye una respuesta a la pregunta por el principio, al arjé. Es una respuesta racional, natural y conceptual. ¿Qué quiere decir eso? Los primeros filósofos empezaron a encontrar inconsistencias en el mito, como ya lo habíamos dicho antes. Y la primera pregunta que quisieron responder era la pregunta por el principio, por el arjé. Estos filósofos responden a la pregunta por el principio con respuestas últimas y a veces únicas, porque es más fácil pensar con ese tipo de cuestiones para llegar a una supuesta verdad. Por eso las respuestas de los primeros filósofos fueron tan tajantes, eran prácticamente contundentes. Para Carl Sagan, el astrofísico estadounidense, el que se inventó el programa Cosmos, que hace poco se hizo una nueva versión de él, para él la filosofía es el gran invento y justifica su origen de la siguiente manera, o lo explica mejor. 24 siglos atrás, algunos pensadores sugieren que todo está hecho de átomos. Eso lo hacen a través de la observación. La razón se instala. Incluso ellos advierten rasgos de la evolución humana y llegan a postular verdades únicas como las que habíamos mencionado antes. Verdades como la enfermedad no era producida por un misticismo y la caída de una hoja de árbol no tenía que ver con una voluntad divina, era producto de la naturaleza. Estos señores llegan a esas conclusiones observando, mirando la naturaleza, instalando la razón. Allí se instala un orden. ¿Qué orden se instala? El orden natural. El mito le brindaba al hombre un horizonte del cual eran legitimadas sus costumbres. Acá no. Acá no se trata de legitimar unas costumbres, sino de explicar ciertos acontecimientos naturales. El mito no tiene una construcción racional, aunque hay racionalidad en él, aunque hay razón. Ni tampoco tiene una construcción filosófica en el sentido estricto de la palabra. El mito no es una construcción racional, aunque tenga cosas racionales, elementos de la racionalidad. Pero cuando estos filósofos se dedican a observar la naturaleza, a mirar lo que hay en ella, aparece un nuevo orden. Surge una revolución. Por primera vez emerge el cosmos ante la existencia del caos, ante una cantidad de cuentos mitológicos que pretendían explicar el mundo. Por primera vez aparece cierto orden. Pero como les decía al inicio de la charla, no es que la filosofía haya aparecido con un orden sistemático para desarrollar varios puntos. Aparece un orden porque por primera vez se pretendían explicar el origen de las cosas desde la razón. El universo se hace cognoscible para el hombre, es decir, se puede conocer, porque hay unas reglas que le permiten conocer los secretos, porque se dan cuenta que la naturaleza obedece a unas leyes, que la idea de cosmos se contrapone a la idea de caos
y la idea de misticismo a la idea de la razón. ¿Por qué en Grecia? ¿Por qué no en China, en Babilonia o en Centroamérica? Porque estos territorios funcionaban como imperios. Cuando un territorio funciona como un imperio, cuando un continente entero, cuando una vasta región de tierra emerge como un territorio, hay unas formas fijas, unas ideas cerradas, cerradas a una nueva manera de pensar. Entonces era imposible que así en China haya cierta filosofía en sus prácticas espirituales, la filosofía hubiera tenido un origen ahí, o en Babilonia, o en Centroamérica. Grecia se pensaba como ciudades-estado, y las ciudades-estado se piensan como un conjunto de ciudadanos abiertos a las nuevas ideas, abiertos a una forma plural de pensamiento. Ese es el mapa de la antigua Grecia, pero hay algo más que influyó en el archipiélago de la antigua Jonia, y es eso, que estaba conformada por una cantidad de islas, y cuando el pensamiento está instalado en una cantidad de islas, hay una serie de intercambios culturales, religiosos, políticos, pero sobre todo cuando hay un aislamiento, que es el que producen estas islas y estas ciudades, hay diversidad y no hay conformidad, porque no se está pensando monolíticamente como un imperio. Se intercambian ideas, mercancías, leyendas, se intercambian mitos, se intercambian religiones. Hay un fuerte intercambio entonces, como les decía, de prejuicios, de tradiciones, de dioses, de idiomas. Hay una apertura impresionante a la experimentación. Se empiezan a cuestionar los primeros rituales y las viejas tradiciones y aparece algo maravilloso, y es el hecho de preguntarse. Cuando usted está intercambiando ideas, cuando está intercambiando tradiciones, lo primero que aparece es la pregunta. Y la pregunta te lleva a otra. Cuando empezás a cuestionar las tradiciones, cuando empezás a cuestionar en lo que creías, empezás a preguntar, bueno, ¿y si lo que los otros traen puede ser falso? Cuando hablamos de las tradiciones, de las religiones, o puede ser inventado mejor, porque lo mío también no. Marduk, el dios de los babilonios, aparece como el rey de los dioses. Y de la misma manera, Zeus, el dios griego, aparece como el rey de los dioses en la antigua Grecia. En ese intercambio de tradiciones, en ese intercambio de ideas, la pregunta que se hace es, bueno, ¿y si Marduk es un dios inventado? ¿Por qué Zeus, que es mi dios, no lo puede ser? Si el intercambio lo tuviéramos aquí en América, con la llegada de los españoles, pues lo que tendríamos que decir es, bueno, si los dioses de nuestros indígenas son inventados, entonces ¿por qué Yahvé, por qué Jehová no puede ser inventado también? Recuerden que estamos hablando desde la filosofía. Esos dioses tenían atributos diferentes, y es lo que les estaba diciendo ahorita. Si uno es inventado, entonces ¿por qué el otro no? Es lo que nos decían antes. Si yo fui educado dentro del cristianismo, pues me van a decir que el único Dios verdadero es el Dios cristiano. Si fui educado dentro del Islam, me van a decir que el Dios verdadero es el Dios del Corán. Desde ahí es donde yo estoy juzgando el mundo. Si me encuentro con otra religión, si me encuentro con un musulmán y yo soy cristiano, entonces lo primero que me van a decir los que me educaron es, no, el Dios de ellos, el Dios del Corán es inventado. La pregunta que surge acá es, si el Dios de ellos es inventado, el mío, ¿por qué no puede ser igual de inventado? Ese tipo de preguntas es la que llevan a los hombres a empezar a dar otro tipo de explicaciones, explicaciones que antes la mitología no había dado, porque recuerden lo que habíamos dicho al principio de esta charla, la mitología termina legitimando las costumbres, más que explicando el arjé, el principio de todas las cosas, que es la pretensión a la que va a llegar la filosofía, y lo vamos a ver más adelante. En Grecia lo que surge es una nueva comprensión del mundo, surge un nuevo orden discursivo, como lo dice Michel Foucault, porque la verdad se desplaza.
ya deja de ser el acto de enunciación, es decir, la verdad ya no está en eso que yo estoy diciendo, en esas palabras, sino que la verdad se convierte en el mismo enunciado. Aquí ya aparece la figura de un autor, entre comillas, no porque estén escribiendo, sino porque estos filósofos se empiezan a apoderar de esas ideas y las empiezan a explicar. Ahí hay una unidad de significación. Por eso es tan hermoso cuando Carl Sagan dice que en Grecia surge la nueva comprensión del mundo, surge la gran idea. ¿Por qué? Porque lo que tienen esos filósofos o lo que proponen son unos principios que los llevan a establecer leyes naturales. Estas leyes naturales muestran que hay otra manera de conocer el mundo, sin la hipótesis de los dioses. No quiere decir que ellos sean ateos, no quiere decir que se estuvieran separando inmediatamente de la religión, no quiere decir que la filosofía empiece a despreciar a la mitología, sino que sin recurrir a la hipótesis de los dioses hay una nueva manera de entender el mundo. Y surge por primera vez una revolución en el conocimiento entre los años 600 y 400 antes de Cristo. Aparición del primer científico, entre comillas. Recuerden que la ciencia todavía no había aparecido como una categoría del lenguaje, pero sí tenemos a nuestro primer explorador. El primer científico, así lo llama Carl Sagan. En nuestro caso diríamos que el primer filósofo, como lo definió Aristóteles, y es Tales de Mileto. Tales de Mileto, que tiene una influencia babilónica grande. Para los babilonios el agua era el principio de todo. Empieza a observar este elemento y se da cuenta cómo el mundo está constituido por fuerzas materiales que actúan en la naturaleza. Esas fuerzas materiales son las que empiezan a determinar después disciplinas como la astronomía y como la geometría. Para Tales de Mileto, el mundo que está constituido por agua, una vez se da cuenta de eso, observa en las semillas que hay una constitución acuosa cuando las abren, se da cuenta que la vida humana tiene un origen en una sustancia acuosa que es el semen y que los seres vivos necesitan agua para sobrevivir. Por eso postula el agua como el principio de todas las cosas. Miren que ellos recurren a verdades únicas, porque en un mundo tan caótico, donde todo el mundo explicaba el origen a su manera, necesitan un tipo de respuestas que le den tranquilidad al hombre. Ante el caos necesitamos el orden, y por eso cuando hablamos de orden, hablamos de cosmos. Eso es lo que significa la palabra orden. Viene del griego cosmos, y cosmos es el orden. Por eso esas primeras explicaciones son cosmológicas, porque pretenden dar cuenta de cómo surgió el universo, pretenden dar respuestas a las primeras preguntas. Hoy entonces vimos cómo la filosofía no surge por el azar, pero tampoco surge como un saber ordenado de un punto de vista general hasta llegar a un punto de vista más específico. No es un conjunto de ideas donde se trate de desglosar desde la idea más elevada hasta la idea más simple, sino que la filosofía surge a partir de esa razón que ya se ha instalado en la mitología, porque en la mitología hay mucha racionalidad. La filosofía se instala allí. La filosofía no es precisamente el paso de la razón mágica a la razón instalada, a la racionalidad, sino que la filosofía surge por ese afán del hombre de explicar las cosas de otra manera, de una manera, digámoslo, un poco más lógica. Eso no quiere decir que en la mitología no haya una racionalidad. La filosofía se convierte entonces en una explicación discursiva, racional, que cada vez se aleja más de la mitología, pero no surge como unos saberes con un objeto específico. Su pretensión inicial era explicar el principio de todo, el arjé, cómo estaba constituido el mundo, y explicarlo a partir de hipótesis que no fueran religiosas. Así los primeros filósofos no se hayan alejado totalmente de la mitología o de la religión. Vimos por qué surgió en Grecia, porque en Grecia hay una nueva manera de entender el mundo y tenía que ser allí porque Grecia es un conjunto de islas, de ciudades, y cuando estás en unas islas hay diversidad, porque hay un fuerte intercambio con otras culturas, porque llega todo el mundo a mercadear allí. Era imposible que esto surgiera, por ejemplo, en el Valle de la Aburrá, porque nosotros estamos encerrados por montañas. Y ese encierro en este valle implica también un encierro en el pensamiento.
en creer que de pronto somos la única cultura o la más avanzada en nuestro país, y eso no es así. Entonces, eso solamente era posible en Grecia, porque en Grecia había una manera de pensar pluricultural que lo permitía su organización a través de ciudades-estado. No podía haber sido en la China o en Babilonia porque ellos se pensaban como imperios. Y cuando te pensás como un imperio, hay unas ideas fijas y permanentes que no dan lugar a otras, que no dan lugar al intercambio de pensamientos. Y finalmente vimos cómo los primeros filósofos empiezan a darle respuestas únicas a todas las preguntas que se hace el hombre. Y uno de ellos fue Tales de Milet. Nos vemos en una próxima oportunidad.